Irán ya no es un país en protesta, es un país en vilo. La cifra es realmente devastadora. 190 ciudades sumidas en el caos donde el rugido de la calle ha silenciado cualquier intento de diplomacia. Mientras en la República Islámica Teocrática, que en sí es un régimen religioso, intenta asfixiar la verdad con un apagón completamente digital, la realidad se impone. El hambre perdió el miedo y el sistema clerical se tambalea ante una presión que ya no solo viene de adentro. Desde la Casa Blanca, Donald Trump ha dejado de lado los protocolos para así lanzar una advertencia que resuena en cada rincón de Teherán. El respaldo externo es un hecho y el margen de maniobra, pues para el régimen se podría estar agotando. La cuenta regresiva ha comenzado. Fuentes diplomáticas confirman que una intervención militar de Estados Unidos en Irán podría ocurrir en las próximas 24 horas, mientras el Pentágono evacúa bases clave en el Golfo ante las amenazas de represalia de Teherán. El presidente Donald Trump ha lanzado una advertencia final que parece haber sellado el destino del régimen. Just mean military action is now off the table against Iran? Oh, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. Hoy vamos a desglosar qué hay detrás de este incendio que amenaza con cambiarlo todo. Y para entender precisamente este complejo escenario, saludamos de inmediato a nuestros dos invitados. Y pues para este informe especial saludamos en primer lugar a la doctora Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. De este complejo escenario, saludamos de inmediato a nuestros dos invitados. Y pues para este informe especial saludamos en primer lugar a la doctora Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, investigadora, periodista y analista de Oriente Medio y Magreb. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y desde Doha saludamos al doctor Luciano Sácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo, quien se encuentra en Qatar. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos con Rosa Meneses, quien durante más de 2 décadas ha viajado por toda la región para informar sobre conflictos bélicos, las crisis humanitarias y los acontecimientos políticos y las cuestiones sobre derechos humanos. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿estamos ante el fin de la República Islámica o solo ante otra masacre silenciada? Es decir, ¿considera que este 2026 es el punto de no retorno o si la maquinaria de la Guardia Revolucionaria todavía tiene capacidad para aplastar este levantamiento como 2022? Bueno, efectivamente, como dice usted, la maquinaria de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas de seguridad iraníes es, como estamos viendo, muy fuerte. Su capacidad represiva es absolutamente, bueno, estamos viendo en las calles, es constante, es brutal y por tanto esto es un proceso que hemos visto en otras protestas que desde hace décadas se llevan desarrollando en el país, donde bueno, pues finalmente la represión se impone. Es tan brutal y es tan atroz, es tan sistemática que finalmente acaba imponiendo. El momento actual, tanto interno como geopolítico de Irán, es lo diferente, es lo que nos puede dar una idea diferente de anteriores protestas como las de 2022, porque actualmente Irán vive una etapa de debilidad interna con esta crisis acuciante económica, pero también una gran vulnerabilidad en la región después del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, de perder gran parte de sus aliados en el entorno, ¿no? Entonces esta debilidad geopolítica es lo que hace diferente este momento. Pero por eso es muy difícil saber en qué punto estamos, si este va a ser efectivamente un punto de inflexión. Hay que tener mucha cautela porque el régimen siempre ha sobrevivido a base de esa brutalidad y esa represión, siempre ha sobrevivido,
pero estamos en otro momento en el que también hay que tener en cuenta que todos los escenarios son posibles. En segundo lugar, ¿es el hambre el único enemigo que el ayatolá no puede fusilar? La hiperinflación ya es una cuestión preocupante. En un solo dólar puede llegar a valer más de 1,4 millones de reales. Sí, la crisis económica es espeluznante en Irán desde hace años, ¿no? Ya levantó protestas desde 2017, 2018, 2019. Recordemos esas protestas que se desataron también por los altos precios de la gasolina. El régimen económicamente está muy débil, las sanciones están haciendo mella, no puede vender su petróleo, que es su gran potencial. Por lo tanto, bueno, económicamente es un régimen que está en derrumbe, pero también es verdad que lleva muchos años en esta situación y que bueno, es algo recurrente. Lo que vemos también ahora es que, a diferencia de otras protestas, estas protestas están evolucionando desde lo simplemente económico, ¿no? Empezaron en el bazar, con los comerciantes, pero están evolucionando hacia eslóganes más políticos, ¿no? Y esto es también una constante que ha ido agravándose, donde la crisis económica también luego genera demandas políticas y demandas de reforma, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, el régimen está bueno, pues en una grave crisis, tanto económica como política, porque el descontento social lo vemos progresar cada vez más y es cada vez más evidente. Usted ha cubierto guerras y revoluciones con más de 25 años en recorrer Oriente. ¿Es la violencia que vemos hoy en Teherán superior a la de la primavera árabe? Recordémoslo, las cifras dicen que hay una escalada de tragedia nunca antes vista. Bueno, yo he cubierto las primaveras árabes, en guerras que se sucedieron después de los levantamientos populares y la gran tragedia que vivieron los civiles con represión, con un ciclo de muerte y represión y dictaduras bueno, que literalmente se abalanzaban contra la población. Por tanto, lo que estamos viendo en Irán se asemeja mucho desde las últimas décadas a todos estos procesos donde un régimen represivo pues lanza todos los medios a su alcance para acallar a la disidencia, ¿no? Para acallar cualquier grito de, ya no solo de reforma, sino de dignidad y de libertad, ¿no? Esto lo vimos en las primaveras árabes eh, y los iraníes más o menos también tienen estas demandas. Yo creo que comparar las tragedias de unos países y de otros no hace falta, porque la brutalidad es tal que bueno, al final lo que hay que recalcar es la gran tragedia que vive la población, ¿no? Tanto por esa falta de libertades y también por esa falta de poder vivir dignamente, de poder tener una vida en la que puedan comprar los bienes que necesitan para subsistir, ¿no? Entonces, en ese sentido, comparar tragedias, pues bueno, todas las tragedias nos tocan. Y a mí, como periodista, me parece que todas tienen esa validez desde el punto de vista humano. Por tanto, da igual si hay un mayor nivel de escalada o menor, sino que yo creo que lo que hay que destacar es esa brutalidad, ¿no? Esa represión que es una constante que repiten los regímenes autoritarios que se ven amenazados. Y esto también es lo que sucede en Irán, aunque no forme parte de lo que llamamos el mundo árabe. No es un país árabe, pero sí que es un país integrado en la región, en Oriente Medio, y que intenta el tener un liderazgo regional
pero que ese liderazgo está ahora mismo muy mermado. ¿Qué tan real es el clamor por el regreso de Reza Pahlavi, el hijo mayor del último Shah de Irán que lleva más de 40 años en el exilio? ¿El pueblo realmente quiere una monarquía o si el grito de muerte al dictador incluye a cualquier forma de autoritarismo? Bueno, yo creo que la base de apoyo real que concita ahora mismo el hijo del último Shah de Persia es muy menor. Eh, no tiene realmente una masiva red de apoyo internamente en el país. Tengamos en cuenta que pues bueno, lleva más de 4 décadas sin pisar Irán. Tengamos en cuenta también que fueron los propios iraníes, el propio pueblo iraní el que derrocó a la monarquía. Las credenciales del propio Reza Pahlavi, de su familia, son muy negativas, no tienen ninguna legitimidad, puesto que la monarquía fue un sistema también autoritario, dictatorial, en el que reinaba la falta de libertades y la represión, y en donde económicamente la gente también vivía y sufrió cómo las riquezas del país fueron vendidas a intereses extranjeros, ¿no? Entonces, su credibilidad dentro de Irán creo que está bastante disminuida. Los gritos con su nombre yo los atribuyo a una especie de desafío a las autoridades, pero no a una base real de que ahora mismo los iraníes quieran restaurar la monarquía. Creo que eso es altamente improbable. Y también considero que esta figura del Shah que ha resurgido últimamente y que incluso con las anteriores protestas de 2022, a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la policía, eh, él también intentó ser una figura a la que los iraníes miraran sin conseguirlo, ¿no? Y ahora se repite un poco ese intento, que yo creo que está bastante inflado por parte de potencias exteriores con grandes intereses eh, en Irán de influir sobre lo que está ocurriendo en Irán, como son Estados Unidos y como es Israel. Agradecemos a Rosa Meneses, subdirectora del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Gracias por estar acá en Redva Noticias. Muchísimas gracias a vosotros. Irán encara hoy una jornada ininterrumpida de protestas. Miles de personas siguen desafiando en las calles al régimen de los ayatolás, que prometen reformas económicas, pero continúan reprimiendo con extrema dureza estas manifestaciones. Los muertos son miles y los detenidos, según ONGs, podría superar los 18.000. Mientras el presidente Trump sigue amenazando con atacar el país, el presidente estadounidense asegura que su ejército ya estudia opciones muy fuertes. Bienvenido, doctor Luciano Sácara, analista político del Medio Oriente y el Golfo, quien se encuentra en Qatar, y quisiera preguntarle, ¿está Donald Trump empujando a Irán a una guerra civil o busca una intervención militar directa antes de que termine el mes? Se habla sobre la inminencia de la acción militar de Estados Unidos. Bueno, es evidente que la acción militar es inminente y que puede pasar en estos días. Lo que no está claro es qué es lo que va a pasar, porque no está claro cuál es el objetivo de Trump. Hasta hace poco parecía que Trump no estaba interesado en terminar con la República Islámica, sino simplemente con terminar con la amenaza nuclear que podía representar su programa nuclear. Ahora parece ser que ha cambiado un poco de objetivo y que tiene diversos objetivos en la mira. El programa nuclear, por lo menos en la última entrevista que dio ayer, habló del programa nuclear, habló de defender a los iraníes, habló de hacer una operación tipo Maduro, lo que implicaría atacar a algún personaje particular, principalmente a Jamenei. Entonces, sin saber exactamente qué es lo que quiere obtener Irán, si quiere derribar la República Islámica, si quiere eliminar la amenaza militar o si quiere simplemente apoyar a la población civil para que se rebele en contra del gobierno, de eso dependerá qué tipo de operación militar y qué intensidad
y con qué duración va a ser este ataque. Pero por ahora no sabemos eso. En segundo lugar, si el régimen colapsa, ¿quién llena ese vacío precisamente? ¿Una democracia prooccidental o un caos estilo Libia en el corazón del petróleo? Algunos hablan del riesgo de la libización de Irán y cómo afectará a sus vecinos como Qatar y Arabia Saudita. Bueno, aquí está claro, ningún país del Consejo de Cooperación del Golfo quiere que haya un ataque en contra de Irán, porque todos tienen muy presente lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Siria, en Yemen, en Afganistán, en Libia. Nadie quiere que el país más grande y más poblado de la región y que es su vecino, con un poderío militar muy grande y con un programa nuclear que por lo menos está en funcionamiento, quede totalmente descabezado, desmembrado y con un vacío de poder que nadie sabe cómo se va a llenar. Por lo tanto, todos prefieren aquí que se preserve este status quo, que se negocie con Irán, con la República Islámica, lo que sea, ya sea por una cuestión de estabilidad regional, militar o negociar el programa nuclear, pero que se negocie con el actual gobierno que es el que está en el poder y no con un futuro incierto de que nadie sabe quién va a ser. En este momento no hay nadie que pueda reemplazar a Jamenei o las autoridades de la República Islámica. No hay una oposición ajena al régimen político. La única oposición es la oposición reformista, que justamente tiene la presidencia ahora. No hay otros grupos de oposición importantes dentro de Irán, excepto algún grupo regionalista, pero que son muy, muy limitados. Y la oposición en el extranjero, que no tiene ningún tipo de legitimidad interna y que muy difícilmente puedan tener más del 10% o 20% del apoyo popular. Y eso no es suficiente para garantizar que si la República Islámica cae, pueda venir desde afuera, impuesto sobre todo por Estados Unidos, una dirigencia política que vaya a llevar al país a una transición. Y sobre todo, para terminar, que teniendo en cuenta que hay una guardia revolucionaria que controla, que tiene más de 1 millón de soldados, que controla parte de la economía iraní, que hace que no solo el control del poder político esté en manos de esa élite, sino que también el control económico. Por lo tanto, cambiar la cúpula de poder tampoco va a cambiar la estructura de producción, la estructura de poder económico y político del país. Tras la caída de Siria y la derrota ante Israel en 2025, recordémoslo, ¿es Irán hoy un tigre de papel que solo puede atacar a su propio pueblo? ¿Se podría hablar de desmitificar el poderío militar del eje de la resistencia y evaluar su debilidad actual en la región? Puede ser un tigre, pero no estoy seguro si de papel, pero un tigre herido también sigue siendo peligroso. Un país que ha dedicado mucho dinero, mucho presupuesto a fortalecer un programa nuclear, sabiendo que eso, independientemente de que se llegue a tener un arma nuclear o no, le puede garantizar una subsistencia en un medio ambiente bastante hostil. Y teniendo en cuenta justamente las derrotas militares que ha sufrido anteriormente, la disuasión a través del poder militar sigue siendo por ahora una de las mejores respuestas que tienen ante esta crisis. Rearmarse después de lo que pasó en junio e incluso convertir o transformar la doctrina nuclear para llegar a un nivel de enriquecimiento que muy rápidamente le pueda servir para llegar a una bomba nuclear, es una herramienta que pueden llegar a utilizar para decir: seguimos siendo peligrosos, seguimos pudiendo defendernos y seguimos pudiendo infringir un costo muy alto a aquellos que nos ataque. Y esto es justamente algo que no podemos soslayar. Independientemente de que Irán no haya tenido una victoria militar contra Estados Unidos, lo cierto es que siempre ha tenido una reacción, tanto con Israel en 2 ocasiones y con Qatar en otra ocasión. Por lo tanto, no es que se ha quedado parado sin hacer nada cuando los atacaron, sino que han reaccionado y han llegado a otros lugares. El tema es más herido y más acorralado está, la respuesta puede ser incluso menos medida que la que fue. Las medidas anteriores, la respuesta anterior fueron medidas anunciadas, dialogadas e incluso aceptadas, sobre todo la de Estados Unidos. La próxima creo que no va a haber esa condescendencia o esa
ese cálculo de decir, bueno, hay que tratar de minimizar el daño que se hace al otro. Yo creo que ese es el peligro, estando acorralado y viendo que nada de lo que es la contención ha servido o el diálogo ha servido, Irán puede reaccionar de una manera mucho más drástica, digamos, perdido por perdido, todo se puede ir muy rápidamente muy lejos. Y por último, ¿qué sabe el Golfo que el resto del mundo ignora? ¿Están los países vecinos preparándose ya para un Irán sin clérigos? ¿Cómo Qatar y otros están gestionando la posible caída de Teherán? El régimen de Irán trata de ganar tiempo abriéndose a negociar con Estados Unidos. Creo que aquí no hay una idea de que esto pueda derivar en una caída de la República Islámica. Llevan mucho tiempo los países del Golfo dándose cuenta que es mejor coexistir, es mejor dialogar, es mejor incorporar a Irán a los diálogos regionales más que aislarlo. Eso durante el acuerdo nuclear anterior de 2013-2015 pasó. En Arabia Saudí y Emiratos normalizaron relaciones diplomáticas en el 21 y el 22, después de varios años sin tener relaciones diplomáticas, y desde ese momento, incluso tras la guerra contra Gaza, tampoco modificó las relaciones que se han normalizado y se han mantenido. De hecho, Qatar ha sido el país que más ha pedido que se incorpore a Irán y que no se lo aísle y que se lo incluya dentro de distintos diálogos de seguridad regionales, porque no se puede percibir una seguridad regional sin contar con Irán. Otra cosa es que se llegue a acuerdos, porque la percepción de amenaza para los países del Golfo sigue siendo, o la principal sigue siendo, Irán. Pero creo que contando con eso, nadie está pensando en dialogar con alguien alternativo que no sea las actuales autoridades de la República Islámica. Nadie percibe aquí que, si bien puede ser que pueda caer o no, o que el actual líder Jamenei pueda desaparecer pronto, o que un sucesor clérigo también pueda desaparecer, nadie está percibiendo que sea necesario iniciar diálogos con otras fuerzas políticas, porque no las hay. Nadie ha podido identificar a fuerzas políticas alternativas